Guía de cuarto medio de lenguaje y comunicación. Esta guía servirá para preparar la prueba obligatoria de competencia lectora. El objetivo de esta guía es leer y comprender textos narrativos considerando el o los conflictos que aparecen en la historia, la relación que hay entre los personajes, las acciones que realizan y sus motivaciones, además de sus convicciones y los dilemas que enfrentan. Sus problemas, qué dicen estos personajes, cómo son física y psicológicamente y qué se dice de ellos. La relación de un fragmento con el total de la obra. Instrucciones. Antes de responder esta guía, deben copiar el PPT en su cuaderno, pues en este PPT aparece el contenido que los ayudará a responder la guía. Cuando terminen, deben enviar el archivo o la fotografía con sus respuestas a 4lenguaje@inmaritimo.cl. Es muy importante que coloquen su nombre y apellido, además del curso en el asunto. Si no tienen estos datos, no se revisará. Tienen como fecha máxima para enviar la guía el día 5 de junio. Luego de esa fecha se descontarán puntos. Además, deben recordar seguir el Instagram 4IMBlenguaje para que puedan resolver sus dudas y ver videos explicativos. A continuación deben leer el texto y responder preguntas de la 1 a la 10. Las respuestas vienen con selección múltiple, por lo que deben marcar la alternativa correcta. Sin embargo, deben justificar esta pregunta con ejemplos del texto. El texto se llama Amor cibernauta, de Diego Muñoz Valenzuela. Además deben tener mucho ojo, pues aquí aparecen palabras ennegrecidas como endeble, prominente, abyectos, abrumadora, incrédulos, retribuyó y embelesada, que servirán para realizar la última actividad del texto. Lo primero que se pide es localizar y rastrear. Cuando se nos pide localizar o rastrear, debemos buscar textualmente lo que aparece en el texto, fijándonos en los detalles y guiándonos por lo que nos pide la pregunta. Como por ejemplo, pregunta 1. ¿Cuáles eran las principales características en común de ambos personajes? Entonces, ¿en qué coinciden los dos personajes? Y esa respuesta aparecerá en el texto. Lo mismo con qué enamoró exactamente a estos personajes. Luego, para relacionar e interpretar, debemos ver qué podemos inferir del texto, qué es lo que nos quiere decir el autor. Pues en esta parte no encontraremos la información de manera explícita, como en la parte anterior. Aquí debemos relacionar la lectura e intentar darle un sentido a lo que leemos. En la pregunta 3 se nos dice, ¿cuál es el conflicto de la historia? Pues aquí debemos saber cuáles son los problemas o el problema que tienen los personajes. No olviden justificar explicando la respuesta y dando ejemplos del texto. La pregunta 4 dice, fue un amor verdadero, no virtual, como los que suelen acontecernos en ese lugar que llamamos realidad. En relación a la historia, ¿qué podemos concluir de este texto? ¿Qué es lo que quiso decir el autor en esa frase en relación al texto? Y lo mismo pasa con la pregunta 5. Él le narraba con gracia los pormenores de su agitada vida social, burlándose agudamente de los mediocres. ¿Qué relación tiene esta descripción con las características de los personajes? ¿Cómo podemos relacionar esta frase con el texto en total o con la descripción que se nos da de los personajes? Pregunta 6. ¿Cuál es el dilema principal que enfrentan estos personajes y de qué manera intentan solucionarlo? ¿Cuáles son los problemas que tienen los personajes y qué soluciones a lo largo del texto le intentan dar? Y 7. ¿Qué intereses tenían en común ambos personajes? Para responder de una manera más fácil, podemos hacer un listado con los intereses que tiene él y con los intereses que tiene ella, y ahí ver en qué coincide. Y de esta manera también será mucho más fácil justificar la respuesta.
Para evaluar y reflexionar, debemos poner en práctica todo lo que han entendido del texto y además dar su opinión al respecto, con todos los conocimientos que ustedes tienen previamente. Por lo mismo, van a mezclar todo lo que ustedes ya saben con lo que aparece en el texto leído. Deben recordar que su opinión siempre va a ser válida, siempre y cuando esté bien justificada, ya sea con el texto o con una fuente fidedigna que sea de afuera. La primera pregunta, o la pregunta 8, dice: ¿qué piensan del actuar de los personajes al no proponerse un encuentro en el mundo real? ¿Y por qué? ¿Qué piensan ustedes de que los personajes nunca se hayan juntado? ¿Y por qué piensan eso? Y la pregunta 9. ¿Creen que es posible que en la actualidad pueda existir un amor virtual? ¿Ustedes creen que en la actualidad, que hoy en día la gente pueda tener un amor virtual y que nunca se junten en la vida real, que solo sea un amor a distancia? Deben explicar y argumentar dando ejemplos del texto. Y en la última parte es el vocabulario, y aquí vamos a utilizar las palabras ennegrecidas y mencionadas al principio, pues a continuación se presentan los significados de acuerdo al contexto y deben completar el crucigrama con las palabras ennegrecidas arriba. Recuerden que horizontal es hacia el lado y vertical hacia abajo. Deben leer cada uno de estos significados